Hola con todos, yo soy Meche de Materia Gris. Este podcast tiene el objetivo de presentarles a ustedes por qué empezamos este proyecto, por qué nos apasiona la orientación vocacional y ayudar a la gente a encontrar su camino. Estamos con Carlos Luis y Daniela, cofundadores de Materia Gris, para explicarles un poco más sobre todo lo que hemos empezado a construir. Sí, yo creo que es la idea es tener un espacio diferente al de TikTok, menos estructurado para poder conversar y contarles nuestras vivencias, el por qué se nos ocurrió la idea de empezar una empresa que brinde o ayude a los estudiantes a encontrar su camino. Creo que los tres tenemos historias similares en el haber tomado una carrera y luego habernos ido por algo distinto. Entonces, creo que es un espacio para conversar eso, resolver ciertas dudas y seguir explorando algunas de las herramientas con las que hemos tenido éxito compartiendo en TikTok y que hemos tenido éxito tanto en el plano estudiantil como profesional. Y bueno, Daniela, cuéntanos un poco de ti. Sí, bueno, verán, yo les voy a contar, he pasado por millones de industrias. Yo empecé estudiando periodismo y bueno, estaba estudiando periodismo y en el medio de la carrera me di cuenta que en realidad, por ejemplo, no me veía mucho haciendo cobertura como tal. O sea, muchos deberes que nos mandaban era ir a la calle y estar ahí hablando con gente y como oler la noticia y tener un olfato. Y bueno, primero como que esa parte me desanimó porque yo no me veía tanto haciendo eso. O sea, no me sentía tan canchera en ese sentido y no sabía como de qué escribir ni nada. Pero después también como me puse a ver un poco cuál es el futuro de los periodistas en Ecuador. Entonces, básicamente, o te dedicabas a ser un periodista de prensa escrita o básicamente eras una periodista de televisión que contaba chismes. Y bueno, yo ya analizando un poco eso, dije, ni muerta, es algo que yo en verdad no quiero hacer, para nada, no me veía en eso. Yo siempre he sido de las personas que está un poco atrás de los proyectos y que no le encanta como dar la cara, o más por eso también ahora que estoy haciendo TikToks, para mí eso es un reto y hablar así en un podcast, eso también es un reto. Entonces decidí más o menos a la mitad de la carrera cambiarme y medio que para no dañar tanto lo que ya había hecho en la universidad, me fui igual por la rama de la comunicación, pero yo les digo, en verdad, nunca estuve tan segura de que la comunicación era lo mío. Y bueno, ya les voy a contar un poco más después de qué pasó cuando me gradué y todo. Pero sí, la comunicación es una carrera que sí me llenó como Dani, una tal. pregunta antes de ir con Meche, que nos cuente también su experiencia. ¿Cuál fue la desconexión que había entre lo que tú pensabas en el colegio con lo que te encontraste en la universidad? Porque yo te digo, a mí me pasó, yo tenía una expectativa y cuando llegué, bueno, no era eso. Entonces, cuéntanos por qué fue cuál fue la diferencia de lo que tenías como expectativa y con qué te encontraste. A ver, o sea, yo veía el periodismo como algo que podía cambiar el mundo, literalmente, ¿no? Entonces yo veía el periodismo como ponte los periodistas de CNN o gente que hacía ponte coberturas de guerra o que salía, pero en verdad me topé con que el periodismo aquí era básicamente ser un títere de una fuerza, ya sea política o económica, que mantenga el poder en ese turno. Entonces, básicamente tú en el periodismo tienes que ser servil a quien tiene el poder en ese momento, ¿no? Entonces, el periodismo no está hecho realmente para contar la verdad, o al menos yo lo sentí así, sino que está hecho para dar servicio a alguien que tiene el poder y no quiere dar la cara, sino que tú vas a ser esa cara y esa voz que hable por él. Y además de eso, modificar la opinión pública. Entonces, en temas éticos, eso como que sí me golpeó, la verdad. Ya, perfecto. Y después de periodismo saltaste a comunicación. Exactamente, o sea, yo en realidad siempre tuve una inclinación hacia los negocios, me llamaban mucho la atención las empresas, entonces dije, ok, o sea, de pronto mi enfoque de comunicación no tiene que ser el periodismo,
sino que puede ser dentro de esta misma rama tan amplia que es la comunicación corporativa. Y también tuve como una clase, me acuerdo que era una clase que me encantaba, era una clase que se llamaba creatividad, que teníamos unos proyectos súper chéveres y esa clase como que me animó a hacer un minor en periodismo, perdón, no en periodismo, en publicidad. Entonces eso como que me motivó full para tomar esa decisión y decir como que, ok, voy a hacer comunicación corporativa y por esta clase que me gustó, voy a hacer un minor en publicidad. A mí Entonces, me parece eso interesante porque yo sí creo que hoy día, si a mí me preguntaras qué me hubiera gustado a mí tener como experiencia, tal vez inclusive que los colegios tengan un sílabo que sea enfocado a que los estudiantes puedan eh, tener contacto con las carreras de un poco de manera más real, porque muchas veces romantizamos lo que puede ser una profesión. Vemos en la televisión y ves Suits y dices, qué bestia, ser abogado es increíble, súper interesante, estás de un caso al otro, resuelves todo, y en la práctica realmente no es así, o en la medicina igual. Ves Grey's Anatomy o totalmente. series así que dices, voy a estar en el hospital salvando vidas y cosas, y te encuentras con que la realidad, los médicos tal vez sí salvan vidas, pero no el camino hacia eso es complicado. Y Meche, Así es. ¿cuál fue tu experiencia? ¿Por qué también la misma pregunta? ¿Por qué la expectativa fue distinta a lo que te encontraste en la A universidad? ver, yo entré a periodismo sin saber que quería estudiar periodismo. Creo que solo sabía que me gustaba algo social y dije, bueno, o sea, ¿por qué no? Démosle chance. Entré un semestre a una universidad que no me gustó para nada la experiencia. No tenía tanto que ver con la carrera, sino con cómo funcionaba la universidad en sí. Entonces después ya fui a la universidad en la que me terminé graduando, igual entré a periodismo, y me pasó algo parecido que a Dani. Tenía una expectativa totalmente distinta, creo, de qué se iba a tratar. Y un profesor que ya era un periodista con tanta trayectoria, o sea, décadas de trayectoria, me dice, piénsale bien, porque aquí en este país o vas a terminar trabajando para en algo político, que es súper peligroso, como se acordarán, en este país hubo una época en que los periodistas estaban literalmente arriesgando sus vidas por cumplir con su trabajo. Era eso o alinearte al gobierno de turno, como dice la ANI. Eh, Sumamente político el asunto. Entonces, de eso se iba en contra del objetivo de un periodista, que es ser imparcial. Sé que es imposible ser imparcial, pero lo más imparcial posible. Y me dijo, o la otra alternativa de carrera que tienes es trabajar en una revista de farándula cubriendo el matrimonio del año. Entonces, automáticamente pensé, si es que un profesor que tiene tanta experiencia en esta industria, en esta carrera, me está diciendo, debe ser por algo. Y en esa época no había, como ahora, la posibilidad de ser influencer, ni siquiera existía ese término. Esto fue hace más de 13 años. Va a contar la edad con esa Para contar la matemática. edad, acabo de revelar mi edad. Eh, y no había, la gente no ponía casi videos en YouTube, o sea, era algo que no, seguíamos en este modelo más tradicional, ¿no? Entonces dije, bueno, por aquí no es. Y de nuevo, porque tuve una clase de psicología en el colegio, dije, esto me encanta. Entré a psicología, la verdad me fascinó, me pasaron los 4 años volando. Eso sí, me cambié de clínica a licenciatura porque el país estaba pasando por una época compleja, pero siempre me encantó el aspecto clínico. Entonces acabo la carrera, me cambié a licenciatura porque dije quiero salir del país a hacer una maestría, pero como psicología clínica es algo como medicina, que es tan regulado en cada país, necesitaba encontrar algo que me permita ejercer en cualquier lado.
¿cuál fue mi lógica? Irme a administración. Entonces entré en esta maestría de administración y negocios internacionales y un montón de gente me decía, oye, pero no tiene nada que ver. O sea, si te gradúas de psicología, ¿por qué negocios internacionales? Y la respuesta es que si hay dos personas involucradas, la psicología va de por medio. Entonces, obviamente, en administración es muchísima psicología. De hecho, se mezcla un montón. Hay coaching de liderazgo, coaching de motivación. Entonces, ahí seguí mi camino. Trabajé en desarrollo de negocios, pero de ahí decidí regresar a la clínica que fue mi pasión y me convertí en psicoterapeuta. Entonces, eso es algo que también quiero transmitir, que no tienes derecho a no tener una sola pasión. Y eso es algo que a nuestros clientes les decimos siempre. Muchas veces tus intereses profesionales y tus intereses culturales se pueden mezclar y no es que estudies una carrera y estás encasillado en eso el resto de tu vida. Es como dar un poco más de esperanza a las personas que están eligiendo carrera a los 17 años. Es que además creo que vemos la educación muy de una manera muy utilitaria, o sea, como que me meto en la cabeza que tengo que hacer esto y todo lo demás me olvido y no te das cuenta que muchas de las cosas, sobre todo a esa edad, y te digo porque me pasaba a mí, inclusive hasta hace no mucho, que yo decía, voy a aprender esto y voy a meterme esto y el resto me olvido. Y hay un ejemplo que es muy trillado y que se lo utiliza todo el tiempo, pero es este ejemplo de Steve Jobs, que él entró a una clase de caligrafía y eso permitió que hoy día tengamos la cantidad de fuentes cuando escribimos en la computadora, porque a él le enamoró la caligrafía, algo que si te ponías a pensar en ese momento no tenía nada que ver ni con programación, ni con desarrollo de software, ni con nada. Pero el atar dos pasiones te puede servir. Y yo pienso que eso es importante también entender que hay que desarrollar ciertos soft skills que pueden ser hasta más importantes que lo mismo que aprendes en la universidad. Y tener la mente abierta de decir, me gustan varias cosas y en algún momento podré combinarlas. No solo tal vez para tener una conversión interesante, pero sino también para el momento de tener, estar en tu vida profesional, combinar estas dos cosas, como dices tú, Meche, es interesante porque te permite tener herramientas que tal vez la persona al lado no tiene o abordar problemas o encontrar soluciones de una manera poco convencional o distinta. Entonces, pienso que me encanta esa experiencia porque pienso que es a lo que tenemos que apuntar todos en general. Claro. Sí, igual, o sea, no sé si yo estaba igual un poco filosofando y no sé si es que a ustedes les pasa, pero yo reviso el sistema, ahora incluso hasta soy mamá ya, y reviso un poco el sistema y mi hijo está cumpliendo 3 años y ya entra al colegio. Entonces, al año y medio ya entró a la guardería. Y yo siento como que el sistema está hecho para que uno tome decisiones rápido y también muchas veces el sistema está hecho para que fluya la economía del sistema de educación, por decirlo así. Pero muchas veces esto genera también afectaciones en las personas, o sea, en el tema de salud mental de las personas. O sea, ¿quién diría que, por ejemplo, yo, que odié el periodismo, trabajé 2 veces en industria, o sea, en industria de medios y en medios grandes, ¿no es cierto? Entonces, y eso, bueno, tuvo algunas afectaciones en mí o no, pero sí me encontré con mucha gente y en esta trayectoria profesional que he tenido, porque desde que me gradué de la universidad nunca he dejado de trabajar. Yo sí veo y me he topado con gente que está muy frustrada y hace lo que hace por un tema mecánico, más no por un tema de pasión y no por un tema de que realmente quiero mover algo en los demás, ¿no es cierto? O quiero generar un impacto, sino que esta es la vida que me tocó vivir, me resigno y listo, sigo adelante. Y el problema de eso es que estamos a puertas de una revolución total con el tema de la inteligencia artificial. Muchas de las cosas que antes podrían parecer de una película de ciencia ficción, hoy día estamos a puertas de. Yo veo muchos roles, uno en el que estoy yo en este momento, yo les voy a contar un poco, bueno, mi trayectoria, o sea, qué pasó para que yo esté sentado aquí hoy día, pero yo veo que hay ciertos roles que en un par de años con inteligencia artificial van a desaparecer. Van a desaparecer porque son de ciertos procesos muy repetitivos que son fáciles de automatizar. Pienso sin duda que eso lo que dices, Dani, me parece maravilloso porque estoy justo leyendo un libro de inteligencia artificial, de cuál es el futuro con este tema, y ellos decían que
cada vez vamos a necesitar menos gente que sea operativa y vamos a necesitar más pensadores. Y nuestro sistema educativo no está diseñando, no está permitiendo que no afloren pensadores. O sea, ¿qué hacemos? Empezamos la escolarización desde muy temprana edad, me dices 1 año y medio, 2 años. Entonces toda esa estructura creativa que puede tener el niño o las personas en general se ve obstruida con una estructura diseñada no a la medida de esa persona, porque en la mayoría de casos no es a la medida, sino estructurado y Claro, encasillado de acuerdo a cuáles son los benchmarks que se tienen que ir cumpliendo y eso es todo. Entonces, exacto. Exacto, y se pierde también, yo creo que un poco la individualidad, o sea, total, como ustedes, no sé si a ustedes también les pasó, pero yo siento que la pandemia también cambió muchísimas cosas en el sentido de la educación. O sea, la gente en verdad se puso a reflexionar si vale la pena trabajar para básicamente pagar el sueldo de los hijos, porque la educación en este país es extremadamente cara. Entonces, trabajas para pagar la educación y tú eres un ente que tienes que repetir y repetir y repetir lo mismo todos los días. Entonces yo creo que en la pandemia es un poco sí se rompió y dijo en realidad, la gente dijo, empezó a pasar más tiempo en familia, empezó a estar más en su casa y yo creo que eso es de las cosas buenas de la pandemia. Entonces yo creo que la gente sí se empezó a cuestionar realmente estoy viviendo la vida que me hace feliz o es la vida que me tocó. sí, Entonces, Y como tú dices, en la pandemia igual hubo tantos despidos o recortaron los sueldos con las justas que alguien con maestría podía ganar el básico. Entonces, un montón de gente se volcó a decir, ok, estoy sin trabajo o me recortaron tanto el sueldo que es casi, no me alcanza para vivir. Voy a sembrar hortalizas, voy a hacer pasteles en mi casa, voy cualquier cosa con tal de salir adelante. Y muchas de esas personas se quedaron en esa línea de trabajo porque dicen, eso me llena más. No tengo a alguien jorobándome, haciéndome, obligándome a hacer algo que no me gusta, no me apasiona. Entonces, por lo menos aquí hago mis pasteles y gano el equivalente, pero estoy desde mi casa. Estoy haciendo claro, algo que me llena totalmente. más. Entonces, como dices, o sea, te encasillan tanto. Incluso ahora hay tantos chicos que salen del colegio y empiezan a trabajar de desarrolladores web, porque ahora tienen el lujo de tener Coursera, de tener videos en YouTube que te hacen autodidacta. Entonces, para muchas carreras no va a ser obsoleto, pero para algunas sí, una educación universitaria puede ser redundante más que obsoleto, porque no creo que nunca, o sea, no creo que alguna vez llegue a ser obsoleto. es que ajá, yo pienso que la universidad depende cómo la concibas. Si vas solamente a cumplir para tener el papel, es mecánico, pero si realmente concibes la universidad como un espacio donde vas y debates ideas y buscas conocerte también, porque bueno, puedes tener un camino que quieres seguir, pero en ese camino puedes ir haciendo muchas cosas que te hagan convertirte en una persona integral o más integral en todas las herramientas que puedas ir adquiriendo en ese momento. Y es interesante porque sales del colegio y te encuentras con muchos corrientes distintas, porque la universidad la gente, si estudias aquí en el Ecuador, de colegios distintos, y si estudias afuera, tienes oportunidad de encontrar idiosincrasias totalmente distintas a las tuyas. Entonces, eso hace que la universidad sea un espacio que yo, por eso digo, no creo que, y estoy de acuerdo contigo, no creo que vaya a ser obsoleto porque es donde haces networking, un boiling pot de ideas nuevas. Yo pienso que maduras y creces de esa manera. Y Ajá, pero Totalmente. pónganse, yo les quería preguntar, ¿ustedes alguna vez aplicaron lo que vieron en la universidad en sus trabajos? O sea, como decir así, las materias esta materia me enseñó esto que es fundamental en lo que hago. o sea, a ver, yo tuve 2 carreras, bueno, bastante técnicas en el sentido de que un poco lo que aprendías era lo que tenías que aplicar. Pero para ser honesto, muchas de las cosas realmente las aprendí en la práctica. La teoría era bueno para darle más condumio y de verdad un entendimiento a por qué estaba pasando esto, pero en la práctica es donde realmente aprendí y viví esas cosas.
y voy a aprovechar Sí, o esta, sea, a esta mí coyuntura me pasó igual. para contarles qué pasó conmigo y por qué estoy sentado yo aquí. Y por qué también me parece que lo que queremos hacer y el impacto que queremos generar es importantísimo en los jóvenes y la gente que está recién empezando tanto la vida estudiantil universitaria o profesional, porque inclusive estando profesionalmente también puedes hacer ciertos pivots y cambios de trabajo. Yo también soy un ejemplo de eso y también les voy a contar un poco de eso de ahí. Pero empezando, ¿dónde empecé yo? Mi familia en su gran mayoría son médicos, oftalmólogos casi todos. Y yo naturalmente dije, bueno, esa es la carrera que yo tengo que estudiar. A mí nadie me dijo, tienes que estudiar medicina, pero yo solito me puse esa idea en la cabeza. Yo cuando terminé el Es la colegio cruz con la que nacen los médicos, ¿no, es, Chachi? es que imagínate en mi casa durante generaciones lo que se conversaba en la mesa, en el almuerzo, el fin de semana, porque con mis primos, todos mis tíos son médicos, entonces la conversación era medicina, y en nuestro caso específicamente oftalmología, todos los días de la vida. Entonces dije, bueno, eso es lo que yo tengo que hacer. Estoy predestinado a hacer esto. Nadie me dijo eso, pero yo me convencí de que ese era el caso. Entonces, yo me fui a Francia, sí, me tomé un año sabático, ahí nos vimos con la Dani en Bélgica, y fue maravilloso. A mí te digo la verdad, el cambio, yo siento que maduré muchísimo, a pesar de que yo siempre me he considerado un adulto joven, maduro desde pequeño, pero este crecimiento como que me dio las herramientas y me dio la seguridad de saber que me podía enfrentar al mundo. Porque yo fui a Francia sin hablar francés. Me fui a Francia ahí a ver qué pasaba A la buena de Dios, y como sí, quien diría. exacto, me tocó ir así a ver qué pasaba y ahí, bueno, aprendí las herramientas para defenderme y le agarré la confianza para decir, yo me puedo comer cualquier cosa que se venga. Regresé al Ecuador y yo tenía siempre la duda entre estudiar Derecho y Medicina, pero naturalmente dije, bueno, Medicina, esto es lo que... Entonces empecé a estudiar Medicina, yo hice 3 años de Medicina y pasé esos 3 años dando tumbos, la verdad, porque no era buen estudiante, no, Claro, no, es que no, la medicina no solamente es algo de estudiar, sino es tan tiene que, vocacional. tiene que apasionarte porque es una carrera muy dura y de muchísimos sacrificios. Y yo te digo, primero yo no pienso que yo en el colegio pasaba con notas buenas sin hacer mucho esfuerzo. Matemáticas siempre me costó, pero fuera de esa materia, el resto yo pasaba sin despeinarme. Y entonces ir a la universidad sin herramientas correctas de estudiar, de estudio, me pasó factura al principio estudiando medicina, porque no tenía herramientas para ordenar mi tiempo, no tenía herramientas para abordar la cantidad y la carga académica y emocional que venía en estudiar medicina. Además que las escuelas de medicina tienen la consigna de los primeros años matarte, ¿no? Entonces yo estudié tres Claro, años de todas, medicina, ¿no? fue brutal, y un punto me empecé a jalar una materia, repetí, dije, ¿saben que esto sí no es para mí? Y hablé con mis papás y les dije, vean, esto no es para mí. Por suerte mis papás son una maravilla y me dijeron, a ver, calma, sentémonos, o sea, que me apoyaron para decir, hagamos una cosa. Y yo hice un test vocacional en ese momento, porque decía que, o sea, tengo que ver que no sea, o sea, ¿qué puedo hacer? Y Claro, tiene que efectivamente, ser ya el paso en firme. claro, dije, a ver, ¿qué quiero hacer? Decir, a ver, quiero ver que no soy estúpido, porque no, es que es verdad, te afecta emocionalmente el fallar, sobre todo si no estás acostumbrado a que te pasen esas cosas, que te pase algo Totalmente, así y patinas, te, totalmente. te cambia el paradigma total de vida, porque dices, a ver, ¿qué está pasando? Yo nunca, y eso yo he visto en muchos casos de estudiantes que son súper buenos en el colegio. Yo digo, yo era un estudiante bueno, pero nada extraordinario, pero hay estudiantes extraordinarios que llegan y se encuentran con estos sistemas y al primer error o a la primera caída se rompen porque no están acostumbrados a eso. Entonces a mí en mi casa me apoyaron, me dijeron, a ver, vamos a ver qué hacer. Hice el test vocacional y efectivamente yo tenía una tendencia al tema legal, al tema empresarial. Algún rato les voy a mostrar mi test vocacional para que vean. Ah, qué Fue, cool. entonces fue una chévere experiencia. Entonces dije, bueno, ya con esta herramienta me puse a buscar, dije, tengo que buscar una universidad que se ajuste a lo que yo necesito este rato. Entonces busqué una universidad, primero dije, voy a estudiar Derecho, y empecé a buscar las universidades de Derecho, y encontré una universidad que era más pequeña, pero me gustaba lo familiar y lo personalizado de la educación. Tuve la suerte de que mi entrevista me hizo el rector de la universidad por un tema coyuntural, así que logramos conversar, me contó la misión de la universidad, y yo dije, es aquí que tengo que estudiar. Estudié Derecho, acabé la carrera creo que en 3 años y medio, porque ese rato, te digo, ya con la experiencia de medicina y haber aprendido, o sea, ya aprendí a estudiar, fue completamente distinta
mi experiencia en la segunda carrera, porque dije, ahora sí, tengo las herramientas y estoy listo para correr con todo. Y de verdad fue así. Arranqué y sin miedo. Acabé derecho, hice una maestría en Estados Unidos y ahí un profesor me mete el bichito de la idea, porque hice una especialización en negocios y me mete la idea de que todos los abogados tenían que ser empresarios y que el abogado era el gerente legal de las compañías, porque esa es un poco la especialización que yo tenía. Y ahí le encontré el gusto a esto, le encontré el gusto a estudiar. A mí que no me gustaba, ahora me encanta y ahora es un problema que tengo porque me gusta hacer cosas. Hice después del MBA y ahí es lo que te digo que yo hice el pivot. Estuve de abogado un tiempo y me di cuenta que el tema empresarial era muy bueno y que con las herramientas de abogado me permitía tener una caja de herramientas más completa para enfrentarme a temas empresariales. Entonces, el salto natural fue, me dediqué a hacer, me contrató una empresa en Estados Unidos para hacer expansión internacional y las habilidades de abogado, el tema empresarial. Entonces, lo que decías, Meche, a mí me parece perfecto y me cala en lo que pienso, porque todas esas herramientas me permitieron ser exitoso en un rol que específicamente no era diseñado para un abogado, pero el tema empresarial, el tema legal, inclusive los conocimientos de medicina me sirvieron para poder tener primero destacarme entre los candidatos que aplicaron, porque fueron muchísimos, y de ahí ya en el día a día poder abordar los problemas y las cosas con, con otras herramientas. Y por eso pienso que es necesario que tengamos, interrúmpeme cuando quieras, Mercedita, es necesario el poder tener estas herramientas cuando empezamos, porque sí, si es que te tienes que caer, te caes y aprendes, pero si puedes, si la gente que ya estuvo adelante y ya se cayó de cara varias veces, te puede ahorrar un poco esas caídas, pienso que vale la pena al 100%. Chachis, yo tengo una pregunta, porque obviamente cuando tú naciste, tu papá ya era oftalmólogo y tu familia, tú los conociste obviamente ya siendo oftalmólogos. Me imagino que tu plan al estudiar medicina era entrar a oftalmología. Sí. Y ahorita comentabas que mucha dificultad fue porque no tenías las técnicas de estudio correctas. Cuando te sales de la carrera, mucho sí te quedas cuestionando el qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si me quedaba ahí? Si decía, a ver, voy a aprender las herramientas de estudio que nosotros damos a nuestros clientes y me jalo y me aguanto y me gradúo a la brava de medicina. Ahora, tu esposa está haciendo su residencia en oftalmología. Entonces tú has visto, creo que la conociste cuando estaba en primer año de medicina o Sí, eso recién empezando. fue lo único bueno que saqué de la Facultad de Medicina. Ok, pero viste desde sus inicios, entonces Claro, a través sí. de ella pudiste ver vicariamente todo lo que implicaba la carrera de medicina en la universidad en la que estabas y todo lo que implicaba ser oftalmólogo, porque has estado en todos esos pasos. Aún así, si es que tú hubieras decidido quedarte en medicina o ahorita sopesando ambas cosas, ¿sí sientes que tomaste la decisión correcta o qué piensas? Sin lugar a dudas. O sea, yo cuando le veo, porque es, como digo, es súper sacrificado, malas noches, o sea, tiene que realmente encantarte algo así para sacrificarte de esa manera. Y yo te digo, tal vez si hubiera tenido las herramientas, tal vez hubiera acabado medicina, pero no pienso que hubiera sido tan feliz como soy ahora. O sea, pienso que hubiera sido sacrificado bueno, un poco por el seguir la tradición familiar, pero no hubiera sido por mí que hubiera hecho eso. Entonces, sí, o sea, haber visto el proceso completo a través de ella me permitió entender, y eso justo conversaba con mi papá el otro día, me decía, ¿qué pasa si hubieras acabado medicina? Yo hubiera sido un buen médico, pero no me hubiera gustado ni un solo día de trabajo. Entonces, pienso que Claro, es importante tener claro, pero también tener las herramientas para que no te caigas en las carreras, porque te puede Claro, claro, y pasar. aparte, o sea, verán, yo siento que todo en la vida ha cambiado ya, pero algo que no ha cambiado mucho es la educación. O sea, yo siento que lo que está cambiando un poco es la crianza, ¿no es cierto? Porque ahora que soy mamá, como que lo que nosotras como mamás intentamos hacer es romper el sistema, romper y mejorar un poco el sistema que a nosotros nos dieron, ¿no es cierto? Yo no creo para nada y no puedo juzgar a mis papás por cómo fueron antes, pero lo que sí quiero para mi hijo es ser mejor, o sea, superarlos, ¿no es cierto? Y creo que tú que eres papá también, Chachi, lo puedes decir.
Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, ya desde chiquititos les enseñan a los chiquitos como a entender sus emociones, inteligencia emocional, a saber identificar sus emociones. Yo creo que eso es algo nuevo y chévere que está girando alrededor de la crianza. Entonces hay muchas guarderías que implementan este sistema, pero a la final, ya al rato de elegir un colegio para tu hijo, tienes lo que ha habido siempre y no tienes como un cambio en el sistema educativo. Entonces, qué importante es ahora también, yo creo, porque puedes saber muchísimo. Y yo tenía compañeros que sabían muchísimo, sacaban las mejores notas de la universidad, eran unos cracks, pero no tenían mucho el tema de relaciones, o sea, no sabían relacionarse con los demás, y eso en sus roles les costó muchísimo y no necesariamente les garantizó tener el puestazo de gerente que todos pensábamos que iba a tener, sino que simplemente como que no supieron gestionar sus emociones y se quedaron en un puesto operativo. Entonces, Es que no sé, eso quería es, preguntarles qué opinan. para mí, te digo, es importantísimo. Yo tuve la suerte que, bueno, mi mamá fue de educadora y yo tenía los libros de Daniel Goleman de la inteligencia emocional desde que tenía yo 10 años. Entonces, te digo, es algo que yo estaba expuesto desde pequeño y pienso que es importantísimo, porque tú puedes ser un genio y muy inteligente y encontrar, pero si no sabes relacionarte con la persona de al lado, no puedes, no, es muy difícil que trabajes, porque al fin y O al cabo, tolera frustración, o sea, saber, literal. porque es manejarte y saber decir, a ver, yo estoy frustrado, pero no puedo venir y gritarte a ti y decirte, por qué me ves feo? Porque yo vengo mal genio, porque eso va a generar un problema entre nosotros. Y pienso que Totalmente, claro. esas habilidades de inteligencia emocional y de saber interactuar, los seres humanos somos seres sociales, entonces puedes ser muy inteligente, pero si no tienes desarrollada el EQ, que es como que el coeficiente emocional, es muy difícil que seas exitoso a la larga en una empresa o montando, a menos que vayas a hacer algo completamente mecánico donde no vayas a hablar con gente. ¿Vieron por qué les dije que psicología entra en todo? Sin duda, sin Claro, es duda. que exacto, o sea, a eso iba, de hecho, ¿qué opinas tú, Meche, desde el punto de vista más psicológico? O sea, ¿por qué es tan importante también trabajar? No solo porque cuando nos rompemos una pierna nos tratan de una y nos llevan al doctor, pero ¿por qué no se trabaja esta parte que es tan fundamental, que es la parte cerebral, emocional y el funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso? O sea, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Yo creo que nuestra generación, incluso nuestros papás un poco están haciendo ese rompimiento. Obviamente nosotros estamos ya más que crecidos y criados, pero cuando yo comparo lo que me decía mi mamá de cómo era su papá versus cómo mis papás fueron conmigo, pero es que son kilómetros de distancia, o sea, millas de Es que hay distancia. esos saltos generacionales heavy, ¿no? Impresionantes. Y yo creo que tiene mucho que ver el Internet, el acceso a información, porque ahora el que no se informa es porque no quiere, sinceramente. En la época de nuestros abuelos, a ver, son gente que nació a principios del siglo XX. Entonces, ellos, aquí en el Ecuador por lo menos, era un país rural, agrícola, donde no había mucha riqueza. Entonces, ¿qué era lo primordial? Sobrevivir, o sea, lograr como salir el día a día. Entonces, no tomas en cuenta una ciencia que aún estaba en pañales, o sea, la gente, a ver, escuchaba de Freud y decía O así, sea, era mito por poco, como que esas cosas no existen. Freud es el que habla que estamos enamorados de nuestras mamás, o sea, como que básicamente ese era el entendimiento. Eh, las personas que tenían algún trastorno mental que no se conocía también, o eran locos, o eran los raritos, los diferentes. Entonces, mucho de nuestra cultura y las culturas en general es no querer salir de lo normal, de lo establecido, porque o si no somos Porque el es vínculo débil. cómodo. Y porque seríamos como el vínculo débil de la, no vínculo, como la parte débil de la cadena.
Entonces, también son personas que vieron las guerras, o sea, la Segunda Guerra Mundial más. Entonces, como que tenían esta mentalidad de tienes que ser fuerte, tienes que ser rudo, tienes que ser duro, porque el mundo Es que pasó. es una mentalidad más utilitaria, o sea, es gente que, o sea, es justo ese cambio de la revolución industrial a eso, pero solo somos Claro, engranajes de una máquina más grande y eso pasa factura y es totalmente como dices tú, es pasar de ser mecánicos, o sea, ser una parte de una máquina, a decir, a ver, yo tengo emociones, tengo sensaciones, y es importante, en parte de la crianza de esa manera, es eso, escuchar a tus hijos, el que hay un poco más allá solo la utilidad de las personas. En la revolución claro, claro, industrial tenían niños trabajando en las fábricas, por Dios, qué o sea, eran loco, ¿no? niños de 6 años trabajando en las fábricas. Qué Entonces, locura. exacto, hemos evolucionado tanto en materia de derechos de los niños, de derechos de los adolescentes igual, eh, y hemos logrado llegar, yo creo, a una época de relativa paz. Obviamente hay guerras en ciertas partes del mundo, y de estabilidad, que la gente dice, ok, también hay algo que tenemos que ver aquí. Y también mucho hubo esta tendencia de los hippies de experimentar con drogas y de eh, como interactuar con nuestro niño interior y un montón de cosas New Age. Pero Ajá. que ahorita podemos decir, ya, suena algo súper hippie, pero yo creo que eso también dio paso a que la gente tome en cuenta aspectos psicológicos que antes no se tomaba en cuenta. Yo pienso que eso sería chévere como que dedicarle un capítulo entero a ese Sí, qué fenómeno. interesante, ajá. Sí, y podríamos tal vez investigar y conseguirnos a alguien, algún hippie que venga a hablar con nosotros y nos cuente cuál fue, ver a alguien que haya estado vivo y que haya sido un poco más cercano a ese movimiento porque bueno, hoy día los hippies que tenemos no son como los hippies de los 70, es otro enfoque aquí, es diferente, entonces podríamos ver cuál fue el enfoque y esa transición, porque sin duda fue importante también para llegar a esto de entender las relaciones de manera más afectiva, del conflicto, bueno, tal vez de saber si hemos sobrecorregido eso y estamos yéndonos hacia el otro lado, que también puede ser. Entonces sería un tema interesante a tratar en los capítulos que vienen. La idea de este Súper. capítulo, que ya creo que está por acabarse, era justo presentarnos, explicar por qué queremos tener este espacio. No sé ustedes, pero para mí ha sido súper interesante conversar así. Igualmente. El tiempo ha volado y me gusta mucho la idea de seguir haciendo esto e ir explorando a mayor profundidad las cosas que hemos puesto en TikTok y que hemos visto que tienen bastante acogida, tal vez hacer un poco más de énfasis, traer algunos invitados que nos puedan hablar de técnicas de estudio o justamente cómo tratar la ansiedad. Meche, tú eres nuestra psicóloga en jefe, pero tal vez podemos traer a alguien que nos pueda dar un poco de luces frente a eso e ir desarrollando los temas que tenemos en TikTok, que como digo, han tenido bastante acogida, aquí con mayor profundidad y un ambiente un poco más distendido para poder preguntar y sacar la mayor información posible. Sí, Muchas igual, gracias a los. yo Sí, sí, solo antes de despedirme, solo quiero decir que si es que quisieran que hablemos de algún tema en particular, siempre pueden comentarnos y siempre les estamos leyendo, entonces pueden comentar cualquier cosa que quieran profundizar y pues acá lo tratamos. ya sea aquí o en TikTok, síganos, denle like y pongan los comentarios y trataremos de topar esos temas en el siguiente capítulo o ya sea como un video en TikTok específico. Les mandamos un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo.